Buenos días, mis queridos hermanos, familia. Que Dios ojalá los haya traído con el deseo intenso en sus corazones, no solo de alabarlo, estar en familia espiritual, sino también de escuchar su voz. Una voz que es la voz que puede cambiar cómo te sientes, cómo vives, y por supuesto, tu destino en esta tierra. Así que espero que hoy sea un día diferente para todos sin excepción. Si estás aquí visitándonos, bienvenido. Y si no hay visitantes, pues entonces la tarea de todas las semanas, siempre tratar de traer a alguien para que escuche las buenas nuevas del Evangelio. Hoy voy a continuar con algo que con ustedes ha sido intermitente porque hemos tenido, gracias a Dios, alguien que llega a predicar, pero hoy voy a seguir con la serie que estoy predicando acerca del discipulado. Esto lo vamos a ver también con ustedes, pero hoy quiero seguir con esta serie y ese es el título de hoy, Una comunidad intencional, el diseño de Dios contra el individualismo. Bueno, y si tienen sus Biblias, que espero que así sea, busquen por favor en Hechos capítulo 2, Hechos el capítulo 2, el versículo 42. Hechos 2, el versículo del 42 en adelante. Vamos a leerlo juntos y ojalá poniendo el corazón y la mente para que podamos entender qué es lo que Dios nos está diciendo. Dice así entonces, Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimemente cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Permítame orar, por favor. Señor, en el nombre de Jesús, me expongo ante ti y pongo mi vida en tus manos para que tu Espíritu Santo simplemente me use como un instrumento. Y te ruego que tu palabra pueda llegar a lo profundo de los corazones y que las mentes sean transformadas por el entendimiento, la renovación a través de tu palabra. Si alguien está aquí sin Jesús, sin salvación, oro para que sea su día de salvación. Y si alguien aquí necesita consuelo, que ojalá a través de estas palabras pudieran encontrarlo y que las respuestas que tienes para todos, sea que sea lo que tengan en sus corazones, pueda estar en medio de tu palabra. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo sé que no es lo mismo tener a alguien en vivo que tener a alguien en la pantalla, lo sé. Sin embargo, es también palabra del Señor. Es la Biblia siendo abierta para ustedes y para mí. Así que les animo a que no se desanimen. Todo tiene su tiempo. Vamos por buen camino y el Señor creo que está haciendo algo maravilloso en la vida de todos. Quizás estamos pasando por momentos difíciles, duros, pero eso quiere decir que Dios sí está trabajando. Lo que hay que poner atención es qué es lo que Dios quiere de tu vida. Pero hoy quiero que nos centremos en estos versículos que están acá. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y noten qué lindo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Este versículo o versículos me encantan hasta el día de hoy porque desde que los leí ha sido una constante memoria para mí, recordatorio de parte del Señor de lo que Él puede hacer, de lo que Él quiere hacer si estuviéramos dispuestos a que eso sucediera. Pero bueno, quiero hacer una pregunta para iniciar el día de hoy. No es un examen, no es una trampa, es una pregunta que quiero que te hagas de verdad, con honestidad en tu corazón. Y antes de que tu mente busque la respuesta correcta, quiero pedirte que te detengas por unos segundos, que respires, pero sobre todo que seas completamente honesto contigo mismo, aunque nadie más sepa lo que estás pensando en este momento. Y esta es la pregunta. ¿Hay alguien en tu iglesia, en esta iglesia, que realmente te conoce? ¿Hay alguien que realmente te conozca de verdad?
Bueno, y no estoy hablando de alguien que sepa tu nombre, quizás donde vives, no alguien que te saluda en la puerta cada domingo con una sonrisa, alguien que conozca más bien tus miedos, alguien que sabe cuándo estás luchando espiritualmente, aunque no lo digas, alguien que conoce ese pecado que llevas queriendo vencer, pero que estás todavía luchando con él, pero en silencio. ¿Hay alguien a quien puedas llamar hoy, ahora mismo y decirle, no estoy bien? Mi matrimonio está en crisis, perdí el trabajo, volví a caer, necesito ayuda. ¿Y qué persona? Y que esa persona corra a tu lado sin juzgarte. Si la respuesta es sí, bueno, gracias a Dios. Pero si la respuesta es no, este sermón es para ti. Y si la respuesta es, no estoy seguro, también este sermón es para ti. Mira, vivimos en la era del individualismo. Nunca antes en la humanidad había estado tan conectada y al mismo tiempo tan profundamente sola. Tenemos cientos de amigos en las redes sociales y nadie a quien llamar cuando estamos llorando. Compartimos fotos de nuestras vacaciones con miles de personas y somos incapaces de compartir nuestras luchas con una sola. Publicamos versículos de ánimo en nuestras historias de Instagram y morimos por dentro en el silencio de nuestros cuartos. Mira, la cultura moderna nos vende una mentira muy atractiva, que la vida perfecta es la vida autosuficiente. Tú solo puedes hacerlo. No necesitas de nadie. Cuida primero de ti mismo. Mira, las redes sociales amplifican esta ilusión. Cada uno es el protagonista de su propia historia, cuidadosamente editada para mostrar lo mejor y esconder lo real. Resultado, que millones de personas más conectadas digitalmente que nunca en la historia, pero más solas que nunca. Quizás es tu caso, ¿no? Y la iglesia, lamentablemente, no siempre ha sido la excepción. Muchos creyentes asisten fielmente cada domingo a la iglesia, levantan las manos durante la adoración, toman notas durante el sermón, pero salen solos. Nadie sabe cómo están realmente. Nadie los llama entre semana. Nadie se sienta a comer con ellos. La iglesia se ha convertido para muchos en un servicio religioso que se consume y no en una familia en la que se vive. Wow, esto lo voy a repetir. La iglesia se ha convertido para muchos en un servicio religioso que se consume, pero no en una familia en la que se vive. Hoy lo puse en mis redes sociales. Mira, mi hermano, mi hermana, eso no es lo que Dios diseñó. Y hoy la palabra de Dios va a confrontarnos y también va a revelarnos una verdad sumamente poderosa. Y es esta. Mira, el discipulado verdadero no ocurre en aislamiento, ocurre en comunidad, pero una comunidad intencional. Wow. Mira, en el año 330 después de Cristo aproximadamente, han pasado más o menos 50 días, estamos en la fiesta de Pentecostés, 50. Entonces son 50 días desde la crucifixión hasta la resurrección y el Espíritu Santo acaba de descender sobre los discípulos en el aposento alto con un poder visible. Dice la Biblia que eran lenguas como de fuego, el sonido de un viento recio y hombres galileos hablando en idiomas que no habían aprendido. Está en Hechos capítulo 2. Pedro, aquel mismo Pedro que semanas antes había negado a Jesucristo por 3 veces, ¿sí? Ahora se ponía en pie con valor, con valentía y predica el primer sermón de la iglesia. El resultado es asombroso. 3,000 personas se entregan a Cristo en un solo día. Sin redes sociales, noten, sin volantes impresos, sin campañas de publicidad, solo proclamando el Evangelio, pero con el poder del Espíritu Santo. Pero entonces surge la pregunta práctica, más urgente de la historia de la iglesia naciente. ¿Y ahora qué? 3,000 personas acaban de creer. Muchas de ellas son judíos de la diáspora, o sea, la dispersión de lugares como Mesopotamia, Capadocia, Egipto, Roma, que vinieron a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés y ahora tienen en sus corazones una fe que no saben muy bien cómo vivir. Recuerden, ellos no tienen la Biblia. Ellos no tienen todo lo que tenemos el día de hoy en cuanto a la enseñanza espiritual. No hay edificios de iglesia. No hay programa de membresía.
No hay una clase de nuevos creyentes con un folleto incluido. ¿Cómo se va a nutrir entonces esta fe recién nacida? Entonces lo que surge, como esto me encanta, porque surge de una forma orgánica y guiada por el Espíritu Santo. Es exactamente lo que describe Hechos 2, 42 al 47, que acabamos de leerlo. Una comunidad que decide, recuerden esa palabra, decide vivir juntos de una manera pero intencional. Y este pasaje no es una anécdota histórica curiosa. Lucas, el autor del libro de Hechos, es un historiador teológico. Cuando describe lo que sucedió, lo hace para mostrarnos un modelo, un patrón, una foto de cómo debe ser la iglesia en todo tiempo y en todo lugar. Es un retrato normativo de lo que el Espíritu Santo produce. Oiga, lo que el Espíritu Santo produce cuando el Evangelio transforma de verdad las vidas y esas vidas deciden vivir juntas pero con propósito. Entonces, miren, recuerden, la iglesia nace entre judíos. Entonces, la cultura judía del primer siglo, la vida comunitaria ya tenía un valor profundamente arraigado, muy, muy importante. De hecho, la sinagoga no era solo un templo, era el centro de vida social, educativa y relacional de la comunidad. Los rollos de la Torá se estudiaban en voz alta y en grupo. Las comidas de fiesta tenían carácter sagrado y comunitario. Los mandamientos no eran solo obligaciones individuales, eran el marco de una vida vivida en relación con otras personas. Pero lo que describe Hechos capítulo 2 va más allá de la tradición judía. Aquí hay una palabra griega que quizás la han escuchado anteriormente, es koinonía, que surge en la iglesia de Jerusalén, incluye a personas de multinaciones, diferentes trasfondos, diferentes culturas y diferentes condiciones económicas. Lo que los une no es la etnia, el idioma o el estrato social o económico. Los une algo mucho más poderoso, que es el Espíritu Santo y la fe común con Jesús resucitado. Oiga, y eso es radical y el mundo lo nota. No debería pasar lo mismo con nosotros porque tenemos exactamente lo mismo. Lo que nos une a nosotros es el Espíritu Santo, la fe común en un Cristo que nos ha salvado, Cristo que murió y resucitó por nuestros pecados. Eso es radical. La pregunta es, ¿lo está notando el mundo alrededor de nosotros? Entonces encontramos aquí a Lucas, que es el médico amado, y entonces ahí está, y él es alguien muy meticuloso en lo que él escribe. Él escribe a Teófilo y por extensión a la iglesia gentil de aquel tiempo. ¿Y qué es lo que quería mostrar Lucas? Quería mostrarnos cómo fue que el Espíritu Santo edificó la iglesia a través de hombres y mujeres transformados que eligieron, decidieron vivir juntos con propósito y a propósito. No fue algo simplemente mágico. Entonces, lo primero que tenemos que notar el día de hoy es esto, es que la comunidad intencional se ancla en la verdad, se ancla en la verdad. ¿Por qué? Mira lo que dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban. Entonces, cuando hablamos de la palabra perseverar, y aquí se los puse, no, yo sé que esto no es muy importante, pero me encanta que podamos aprender juntos. Y esta es la palabra griega. Y esa palabra que es proskarterountes significa mantenerse firme, dedicación constante, no ceder. No es una asistencia casual, es un compromiso resuelto y sostenido en el tiempo. Noten todo lo que significa una palabra. ¿Y por qué es tan importante quizás a veces estudiar las raíces de estas palabras? Porque a veces de esta manera podemos ver todo lo que realmente el Señor quiere para ti y para mí, en este caso para la iglesia. Este término es usado 10 veces en el Nuevo Testamento y siempre habla de devoción constante, sostenida y resuelta. No describe una asistencia casual, como leímos, una visita esporádica, ni una participación cuando se tiene ganas de hacerlo. Describe a alguien que ha tomado una decisión firme, que ha fijado su corazón y que se mantiene en ese compromiso independientemente de las circunstancias. Literalmente significa mantenerse firme, continuar con dedicación constante y no ceder. En la misma raíz que se usa cuando los apóstoles dicen que se dedicarían a la oración y al ministerio de la
palabra. Es una decisión. Eso está en Hechos capítulo 6. Habla de una decisión firme, resuelta y mantenida con el tiempo. Ayer estaba en una boda de un par de jóvenes y mientras hacían sus votos, el pensamiento era bueno, están haciendo una decisión de por vida, pero para que las decisiones se mantengan, tiene que mantenerse intencionalmente. Tiene que ser una decisión firme y seguir sin importar las circunstancias. Cuando estamos decididos para seguir a Cristo, así deben ser nuestra vida. Una decisión de seguir manteniéndonos firmes, resueltos en lo que vamos a hacer y que será mantenida con el tiempo. Mira, hay una diferencia grandísima entre el cristiano que va a la iglesia y el cristiano que realmente se compromete, que persevera. Y aquí se las puse para que las vean conmigo. Veamos el que va. El que va viene cuando puede, cuando no llueve, cuando no hay nada mejor que hacer. La iglesia es una opción entre muchas. Pero el que persevera ha decidido, esto es la prioridad. Su familia espiritual no está sujeta a negociación semanal. Este es el que persevera. El que va, quizás va a ser más importante un partido que la iglesia. El descansar que la iglesia. O si no está muy cansado después del viernes, o si hay una caminata, o si hay bicicleta, o si hay lo que sea, no pone. El que va, si tiene algo más que hacer, simplemente no va. Pero el que persevera, aquel que ha tomado la decisión, hace de esto una prioridad. Venir a la iglesia es parte de su identidad. La iglesia es parte de su identidad. No es una opción entre muchas. Es un compromiso que ha hecho fundamental de vida cristiana. Ha decidido esto como su prioridad, que su familia espiritual ocupa un lugar en su vida que no está sujeto a ninguna negociación. Mira, lo importante de la unidad. ¿Cómo es que esta unidad se logró? Bueno, si leyeron conmigo, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza directa de quienes habían caminado con Jesús y recibido la revelación del Espíritu Santo. Era, en esencia, lo que hoy estamos codificando o descodificando en el Nuevo Testamento. Lo que el texto nos muestra es que esta comunidad se ancla primero en la verdad de la palabra de Dios, no en emociones, no en tradición familiar, no en la afinidad cultural. Y cuando digo esto, quiero ser muy enfático, porque la iglesia no se trata de tus preferencias o mis preferencias, lo que te gusta o lo que a mí me gusta. Es una comunidad que se ancla en lo que dice la Biblia. ¿Qué dice Dios? Y por eso cada pensamiento, cada decisión es, bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor? Y no para aplicarlo a otros, es para aplicarlo primero a mí. Esto es muy importante porque es una corrección de dos errores que vemos frecuentemente en las iglesias contemporáneas, en las iglesias de hoy. El primer error es el de quienes dicen, yo tengo a Dios en mi corazón, yo soy cristiano, pero no necesito ir a la iglesia, me conecto con Dios en casa o mientras veo en YouTube. Este creyente confunde la experiencia espiritual personal, que es real y es valiosa, no la minimizo, con la vida comunitaria que Dios mismo diseñó. La Escritura no conoce al creyente solitario como modelo de vida cristiana madura. En el Nuevo Testamento está escrito en plural, los unos a otros. Del Nuevo Testamento no pueden cumplirse con ver o estar solitario. El segundo error es quienes mantienen una comunidad basada solo en lazos afectivos, culturales, familiares, pero su ancla no está en la palabra de Dios. Ambas posiciones son completamente deficientes. ¿Por qué? Porque si yo voy a la iglesia, porque mi familia está aquí, o porque primos tienen acá, porque tengo unos grandes amigos, porque quizás estamos en lo mismo, trabajamos en lo mismo, somos de la misma zona, entonces lastimosamente tarde o temprano esto va a fallar. ¿Por qué? Porque la comunidad cristiana genuina se define porque hay una adhesión común a la verdad, no tuya, no mía, la verdad de Dios. Dos creyentes que sostienen la misma Biblia, guiados por el mismo Espíritu, tienen base para una comunión que ninguna diferencia cultural puede destruir.
Cuando hay verdadera comunión en la verdad de la palabra de Dios, nada lo puede destruir. Tus defectos, tus errores, mis errores no podrán destruirlos si estamos basados en la verdad de la palabra de Dios. Creo que todos conocen este pasaje, se los pongo acá, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Yo sé que ustedes lo creen. Toda la escritura es exhalada por la misma boca de Dios y útil. Aquí está, lo primero es que te enseñe. ¿Por qué? Porque hay que redarguir, hay que corregir, hay que enseñarte, hay que convencerte para instruir en justicia. Justicia es el plan de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios para mí? Y si termina el versículo importante: a fin de que el hombre de Dios, noten, sea perfecto, maduro, no como esa hoja que la lleva el viento de un lado para el otro. ¿Cuál es ese viento? Las emociones, los sentimientos que te llevan de un lado para el otro porque confías más en tu corazón que en lo que dice la palabra de Dios. Y note, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando una comunidad pierde el ancla en la palabra, dos cosas ocurren inevitablemente. Primero, se meten en el sentimentalismo. Hacemos lo que nos haga sentir bien. Y entonces empezamos a tratar de caerle bien a todo mundo. Pero lo siento, la palabra de Dios dice en Gálatas, y lo hemos estado viendo ya varias semanas: miren, si yo quisiera agradar al hombre, no pudiera entonces agradar a Dios, no podría servir a el Señor. Entonces el segundo error viene porque la iglesia se fragmenta. Porque sin verdad compartida, que es el pegamento del Señor para que haya una unidad en la iglesia, entonces cada uno empieza a tener su propia interpretación y la comunidad se corrompe. Una vez más, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso no sucede a menos de que haya enseñanza. Redarguir es convencer con argumentos para corregir, porque todos tenemos errores, y para instruirnos, para enseñarnos por dónde es, qué es y cómo es, cuándo es. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos. Mira, una comunidad sin palabra es solo un grupo social con un vocabulario religioso. Y no queremos eso en nuestra iglesia. Y entonces, cuando llegamos a este punto, vemos el siguiente punto que quiero mostrarles. La comunidad intencional exige apertura genuina. Noten, apertura genuina. Dice la Escritura, una vez más ahí mismo, el libro de Hechos: en la comunión unos con otros. Todos los que habían creído, subrayen esa palabra, todos los que habían creído estaban juntos. Miren lo que realmente la palabra creer trae: unidad. Y tenían en común todas las cosas. La palabra comunión, una vez más, koinonía, y merece que nos detengamos un momentito en ella, porque es más rica de lo que pareciera a primera vista. Porque koinonía viene de la raíz de la palabra koinos, que significa común o compartido. Común o compartido. No es simplemente estar en un lugar al mismo tiempo, como el día de hoy. Es tener vida en común. Es participación mutua. No describe simplemente el hecho de estar en el mismo edificio al mismo tiempo. Koinonía describe una participación mutua en la vida. Es entrar en la realidad del otro y dejar que el otro entre en la tuya. Es compartir no solo el espacio físico, sino también el dolor, la alegría, las cargas, la victoria, el fracaso, la esperanza, la desesperanza, la esperanza, el miedo, los fracasos en la vida. Todo eso es compartir la vida. Nosotros hemos hecho de la iglesia un domingo donde nos venimos, servimos, nos sentimos bien y después nos vamos y no hay conexión. Y puede ser que nos podamos conectar virtualmente, pero hemos intercambiado la conexión virtual por la conexión más importante, que es el estar juntos con propósito y para un propósito. Insisto, esto de coinonía significa entrar en la realidad de otro y dejar que otro entre en la tuya. El versículo 44 nos dice algo muy importante: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, solo para que la vean allí. Miren, esto es koinonía, participación mutua, compartir la vida, tener parte juntos. No es estar en el mismo lugar, es entrar en la realidad de
otro. Me pregunto, ¿en cuántos de ustedes podrían decir que están viviendo esto en sus vidas? Alguien me podrá decir, bueno, con usted, pastor, pero, ¿saben? Gracias, y es bueno, pero realmente no se trata de eso. Se trata de ustedes, entre ustedes. ¿Cuántos de ustedes tienen esta coinonía real en sus vidas? Quizás se conocen tanto y por tantos años, ¿se conocen? Buena pregunta. No, nos vemos. Conocemos el uno del otro lo que hemos dejado que conozcan, que siempre es la mejor parte. Pero el conocernos es dejar entrar a mi vida a alguien y que esa otra persona entre en la mía para compartir realmente la vida. Y esto es un concepto que el mundo no quiere y es un concepto que muchas iglesias no quieren, pero es el concepto sobre el cual el Señor creó la iglesia. Sí, cuando estudiamos esto, tenían en común todas las cosas. Alguien dice, oh, es que era comunismo religioso. No, 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 para nada. Pero en capítulo 5 le dice a Ananías, recuerden esta pareja, que sus bienes eran de él y que podía hacer con ellos lo que él quisiera. ¿Sí? Pero en Hechos 2 escribe algo mucho más poderoso que un sistema económico. Porque lo que estaba hablando acá, cuando dice que tenían en común todas las cosas, es que tienen una disposición del corazón. Quiere decir que esta gente decidió que ya no existe el tuyo y el mío, en el sentido egocéntrico del término, sino ahora todo es nuestro y fluye de el amor. Pero el amor de Dios, por supuesto, no el amor de nosotros, porque el amor de nosotros es egoísta, el amor de nosotros es conveniencia y está siempre enmarcado en lo que a mí me conviene, lo que a mí me gusta. El amor espiritual se trata de ti, no se trata de mí. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto la coinonía, la comunión verdadera, el vivir una vida juntos? Miren, no es por falta de tiempo, no es por falta de oportunidades, es por algo mucho más profundo y más antiguo que eso. Es por miedo. Hay una razón fundamental, miedo. Miedo a ser juzgado, miedo a decepcionar a alguien, miedo a que si la gente nos conoce de verdad ya no nos va a aceptar. Y este miedo tiene un nombre bíblico y se llama vergüenza. Se llama vergüenza. Mira, aquí lo tengo para que lo podamos ver. Miedo a ser juzgados, miedo a que decepcionemos a alguien, miedo a que si la gente nos conoce de verdad ya no nos acepte. Y se llama vergüenza. Miren, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Porque tenían vergüenza. Rompieron su comunión con Dios y se escondieron de Dios. Eso es lo que hace el miedo, eso es lo que hace la vergüenza. Nos hace escondernos. ¿Saben qué hicieron Adán y Eva? Y esto lo van a ver conmigo más adelante. Cuando pecaron, cosieron unas hojitas para cubrir su desnudez. La primera máscara de la vida. ¿Cuál máscara usas tú cada vez que vienes a la iglesia? Porque todos usamos máscaras. Tenemos una máscara cuando vamos al gimnasio, una máscara cuando estamos en la casa, una máscara cuando estamos en el trabajo, una máscara cuando estamos en la iglesia, una máscara cuando estamos con ciertos amigos. Todos usamos máscaras. Y eso es por vergüenza, por miedo, porque estamos viviendo una vida que no es la vida la cual el Señor diseñó para nosotros. Entonces el pecado lo que hace es que nos tira hacia eso y hemos caído en la trampa. Y entonces como no queremos ser vulnerables, nos ocultamos y ocultamos lo que realmente hay en nuestro corazón, en nuestra vida, y no entendiendo que el individualismo moderno no es solo una preferencia cultural, es el fondo de una estrategia que ahora se llama autoprotección. No quiero que nadie entre en mi vida porque no quiero ser vulnerado. No quiero sentir que la gente conoce mis errores y mis pecados porque entonces voy a tener que dar cuentas o voy a tener que cambiar. Si no te dejo entrar en mi vida, no puedes hacerme daño. Si no muestro mis luchas, nadie podrá rechazarme por ellas. El problema es que al cerrar la puerta al dolor, también cierra la puerta de la sanidad, a tu crecimiento y al verdadero amor. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la Biblia dice que confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Miren, primero que todo, vean el proceso, confiesen sus ofensas unos a otros. Y no estoy hablando de confesar nuestros pecados, etcétera, como solo lo hacemos con Dios, pero
El Señor dice, si quieres aprender a ser sanado en tu vida, tendrás que aprender a compartir eso con otros. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer los otros? Orar. Y entonces viene la sanidad de Dios, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y muchos no han entendido este versículo, porque la oración eficaz del justo puede mucho cuando hemos hecho este proceso, cuando hemos abierto nuestra vida, hemos pedido oración. Y mis hermanos están orando por mí. Y entonces Dios empieza a sanar mi corazón. El primer paso de sanidad es cuando abres tu vida a otros para que oren por ti, pero te da miedo la vergüenza, te da miedo que te rechacen o que no te acepten o simplemente no quieres dejar eso y usas máscaras para que puedan seguir sintiéndote aceptado o seguir haciendo en la iglesia lo que estás haciendo. Sí, esto es muy interesante para mí, porque hay una dimensión de la sanidad que solo se da en comunidad. Cuando somos lo suficientemente valientes para quitarnos nuestras máscaras frente a un hermano de confianza. La vulnerabilidad no es debilidad espiritual, hermanos, es el camino hacia la libertad. Cristo nos enseña a través del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 sobre llevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley del Señor. ¡Wow! Y esto es lo que muchos creen, que ser vulnerable es debilidad, pero no, es el camino a la libertad, porque esto es lo que dice Dios. Aprendamos a sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Pero ¿cómo te voy a ayudar a llevar la carga si no me la has contado? Si lo único que haces es venir a la iglesia y se te ve en tu rostro que las cosas no andan bien, pero tú no quieres decir nada. O lo que quieres decir es lo mínimo y simplemente no puedes soltar toda esa carga, estrés, ansias que te están aplastando en tu vida. Pero para ser honestos, para cumplir la ley de Cristo, ¿cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. Se cumple cuando estamos lo suficientemente cerca de otra persona para saber qué es lo que está cargando y tener la disposición de ayudarlo a llevarlo. ¿Qué hacemos nosotros? Uy, vi a tal hermana, pero no la vi bien. O a tal hermano, pero no lo veo bien. Ok, bien que lo viste, pero ¿qué hiciste? ¿Le preguntaste? ¿Estás orando por él? ¿Le dijiste, hermano, si hay algo en lo que te pueda ayudar? Con mucho gusto. ¿Qué te parece si nos reunimos esta semana y para orar juntos y apoyarnos juntos? Y quizás si tienes la confianza me puedes compartir y de esta manera juntos llevaremos la carga. No, esto requiere proximidad, requiere que dejemos de vivir solos y emprendamos a aprender a vivir con otros. Requiere que dejemos de vidas selladas para vivir vidas abiertas. ¿Y cómo se conecta esto con el Evangelio? Uy, eso es muchísimo. Porque dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 2, que Jesucristo menospreció el oprobio, o sea, la vergüenza, el miedo. ¿Sí? Él dice en la Escritura que Él lo despreció, Él soportó la cruz. El Hijo de Dios fue expuesto, desnudado, ridiculizado, rechazado públicamente. Cargó con la mayor vergüenza que un ser humano podía cargar en el mundo antiguo y la venció. Eso significa que el creyente tiene base para abrirse a los hermanos. No porque no haya riesgo de rechazo humano, puede haberlo, sino porque ya no necesito la aprobación de todos para saber quién soy. Bendito sea el Señor. Mi identidad está fundada no en la opinión de los demás, sino en Cristo. Soy hijo de Dios. Soy hija de Dios. Y si Él me aceptó tal y como soy, conociendo cada pecado, cada fracaso, cada pensamiento oscuro que tengo, entonces la opinión de los demás, aunque importante, ya no me define. La coinonía real es el producto del evangelio bien recibido. Quiere decir que entendiste que fueron las buenas nuevas. Y su ausencia suele ser una señal de que el evangelio todavía no ha penetrado en lo más profundo de cómo tú y yo pensamos. El individualismo espiritual es vergüenza disfrazada de independencia. Esto es, y se los pongo acá para que lo lean conmigo. El individualismo espiritual es vergüenza disfrazada de independencia. Es porque no quieres que sepas, que la gente sepa. Yo no quiero que la gente sepa de mi vida. Entonces, si no sabemos de tu vida, ¿quién sabe de tu vida? Dios sabe. Pero Dios diseñó la vida cristiana para vivirla en comunidad. No estoy hablándote de lo que yo quiero.
de lo que la psicología dice. No, te estoy hablando de lo que el Señor, el creador del mundo, del cielo, de la tierra, del universo, tuyo y mío, y el creador y fundador de la iglesia, ha dicho y lo que Él quiere para ti y para mí dentro de una iglesia. ¿Saben? Ya lo que tenemos que entender es también esto. La comunidad intencional tiene ritmos sagrados compartidos, ritmos sagrados compartidos. Bueno, ¿y esto dónde está, pastor? Bueno, siempre está en la Biblia. Mira, perseverando unánimemente cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Véanlo. Perseverando unánimes cada día en el templo. 1. Partiendo el pan en las casas. 2. Y comían 3 juntos con alegría y sencillez de corazón. Wow. El partimiento del pan que habla aquí es más que un rito. El partimiento del pan tiene una doble dimensión en el contexto de Hechos. Por un lado se refiere a la cena del Señor, el acto memorial donde la comunidad recuerda y proclama juntos la muerte del Señor hasta que Él venga. 1 Corintios 11. Por otro lado, incluye las comidas que se comparten en los hogares. Y esta combinación es profundamente significativa. Miren, la comunidad de Hechos capítulo 2 no separaba lo sagrado de lo cotidiano. Una cena, una comida en la casa de Priscila y Aquila no era menos espiritual que una reunión en el templo. Cuando se sentaban juntos a comer, Jesús estaba presente en medio de ellos, exactamente como lo prometió. En Mateo 18, el mismo Jesús dijo, porque donde estén 2 o 3 reunidos, congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. La mesa compartida era un altar, el hogar era el templo, la conversación cotidiana era parte del ministerio. Miren, la oración como práctica comunitaria, el lenguaje de la dependencia compartida. Dependemos del Señor. Dice también que las oraciones, versículo 42. Entonces, esto es muy interesante porque sugiere tanto las oraciones que hacemos, y en aquellos días los judíos tenían oraciones ya establecidas, así como las espontáneas. En la iglesia del primer siglo, esta iglesia de Hechos, ellos lo primero que aprendieron fue a orar juntos. Ustedes se reúnen los lunes y no sé si todos se reúnen para orar, pero es importante hacerlo y de vez en cuando deberían de dejarlo virtual para hacerlo en persona. No era solo un ejercicio devocional para esta iglesia, sino que era algo definitivamente colectivo, algo regular y lo hacían apasionadamente. No como una actividad, no como un programa, no como algo de entre la semana para rellenar el programa. Era más bien una expresión de cuánto dependían de Dios, pero al mismo tiempo cuánto dependían el uno del otro. Estos creyentes, de hecho, sabían que lo que tenían era completamente sobrenatural y que solo se podía sostener con más de lo sobrenatural. Escuchen. Así que oraban juntos regularmente con urgencia. Lo que Dios les dio era sobrenatural, el poder del Espíritu Santo. La iglesia es sobrenatural. La única manera de que la iglesia se sostenga es en oración. No son eventos, no son programas, no son actividades, no son paseos. Y todo eso es bueno. Pero lo que debe sostener a la iglesia es la oración urgente y apasionada de sus miembros. Una vez más, el Señor en Mateo capítulo 18, versículo 19 nos dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Increíble, increíble lo que el Señor nos deja en este precioso pasaje. Jesús no estaba descartando la oración individual. Él mismo oraba solo, regularmente. Ustedes lo han leído. Él lo que está señalando es que la oración en comunidad tiene una dimensión y un poder únicos y diferente. Cuando 2 o más creyentes se ponen de acuerdo, y la palabra griego que viene allí significa sinfoneo. Me imagino que ya saben de dónde viene. Sinfonía. Miren, tocar una cuerda de una guitarra puede ser que suene bonito, puede ser que de una cuerda saque algunas melodías, pero jamás era lo mismo el que toque 2 o 3 juntas, porque ya ellas hacen armonía. Tú solo puede ser que hagas cosas buenas, pero cuando estás con otros ya se ve la armonía. ¿Qué es la armonía? La presencia de Dios, el poder de Dios,
la actividad de Dios en las vidas de los unos de los otros. Y entonces la Biblia nos dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo tengo un problema, doble problema con este versículo. ¿Por qué? Porque hay montones de cristianos que no dejan de venir, cada domingo están allí. Ahí están, muy lindo, pero por costumbre. No es pasión. No es realmente alegría, no es realmente amor, no hay vida compartida. No puedes tener eso si no estás compartiendo la vida de otros hermanos contigo, con tu vida. Lo único que está centrado es en tu familia, en lo que el mundo ha enseñado desde la pandemia. Lo importante eres tú y los que te rodean. Pero Dios dejó la iglesia para que salieras de ahí y entendieras que para que esto de adentro esté bien, tienes que estar también haciendo algo en afuera. Interesarte en la vida de alguien más, orar por alguien más, caminar con alguien más, preocuparte por alguien más, llorar con alguien más, ser partícipe de la vida de alguien y que ese alguien sea partícipe de mi vida. Mucho más cuando ves que aquel día se acerca, hablando de la venida del Señor Jesucristo. Y en este versículo, que es directo y no debe sorprendernos, nos dice, no dejando de congregarnos. ¿Por qué lo dijo? Bueno, porque ya en ese siglo, en el principio de la iglesia, ya era un problema. Algunos tenían la costumbre de simplemente abstenerse de ir a la iglesia. Y el escritor de Hebreos no les da alternativa. Les dice simplemente no dejen de congregarse, no dejen de reunirse. No hay justificaciones. Les urge a preservar la reunión. Hoy nos encontramos con cualquier cantidad de creyentes que dicen que son cristianos, pero no necesitan la iglesia. ¿Qué contradicción bíblica es esto? Porque en este contexto que estamos acá, bíblico, habla de comunidad. Y no se puede exhortar a alguien si no está. No puedes amar a alguien si no está. No puedes simplemente vivir en compañerismo con alguien si esa persona vive en aislamiento. Mira, los ritmos compartidos no son actividades religiosas, son el respiradero de la vida espiritual en la comunidad. Y déjame ya casi terminando, que la comunidad intencional es el testimonio más poderoso del Evangelio. Mira lo que dice aquí, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El mismo Señor añadía cada día los que iban a ser salvos. Mire, este es un amor que el mundo no puede explicar, es un amor que el mundo no puede fabricar. Este versículo nos dice dos cosas que van juntas de manera indisoluble. La iglesia tenía la gracia de todo el pueblo. Es decir, el favor, la admiración y el respeto de quienes los observaban desde afuera. Y como resultado de eso, el Señor añadía cada día las personas que iban a ser parte de la iglesia. El crecimiento de la iglesia primitiva no fue principalmente el resultado de estrategias de mercadotecnia o campañas evangelísticas masivas o invitación de pastores importantes. No, fue el resultado natural de una comunidad que vivía de manera radical, distinta y asombrosamente y en atracción, en amor. Lo que veían era algo que ellos no tenían. Lo que veían era el amor de Dios en las vidas. Y como no sabían explicarlo, entonces llegaban a escuchar y el Señor añadía los que iban a ser salvos. Te pregunto, ¿qué ve el mundo al observar esta iglesia? Si fuéramos honestos en este momento, y por supuesto, y perdón lo que voy a decir, puede ser que más de uno que esté aquí sentado sea muy crítico. Pero antes de que seas crítico con tu iglesia, primero critica tu propia vida. Examina tu propia vida antes de criticar el cuerpo donde perteneces, que es la iglesia. Ahora bien, ya haciendo esto, si el mundo diera un examen o una opinión de nuestra iglesia, ¿qué diría? ¿Vería personas que no tenían razón humana para amarse de la manera en que se amaban? ¿Vería a gente de dinero compartiendo con gente que no tiene dinero? Vería en aquellos días, veían judíos compartiendo con gentiles. ¿Cómo es esto? Veía esclavos siendo tratados como hermanos. Veía personas radicalmente diferentes unidas en algo que no era filosofía ni tampoco economía, algo que no se podía explicar. Y eso generaba preguntas que abrían las puertas para el evangelio.
El Señor nos dijo en San Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. En esto conocerán que ustedes me aman, en esto conocerán que ustedes me siguen, en esto conocerán que ustedes son salvos, en esto conocerán que realmente ustedes han sido transformados, en que se aman los unos a los otros. Les pregunto, ¿esa es nuestra iglesia? ¿Hemos aprendido a amar a nuestros hermanos tal y como la Biblia dice? ¿O todavía me estoy amando a mí mismo? Todavía no puedo pasar por encima de mí para amar al hermano porque, por supuesto, yo soy mejor, yo estoy mejor. Jesús no dijo, en esto conocerán que soy mis discípulos si tuvieren buenas doctrinas. Tampoco dijo si estuvieran grandes edificios. Tampoco dijo si tuvieran músicos talentosos, si tuvieran la mejor banda de adoración, si tuvieras un pastor carismático con miles o millones de seguidores en sus redes sociales. Él dijo si tuvieres amor los unos por los otros. Esto es radical. Esto no tiene ninguna manera de explicarse sino lo que dice allí. Amar a los que están a tu lado. Y amar no es verlos, darles una palmadita, un estrechón y un abrazo un domingo. No, lo olvida, eso lo puede hacer cualquiera. Amar es el cuidar, amar es el estar pendiente, amar es caminar con esa persona hasta verle bien, de manera que esa persona pueda hacer lo mismo con alguien más. El amor comunitario es visible y es la evidencia contundente de que sí, venimos al Evangelio, sí realmente Cristo nos salvó de la vida vana en que vivimos y la vida vana de este mundo. C.S. Lewis, y no sé si han visto las películas de Narnia y otras, llamaría esto un argumento de calidad real. ¿Qué significa esto? Es algo que no puede fabricarse por un esfuerzo humano, sino que solo puede venir de los cielos, de arriba. La pregunta que tenemos que hacernos a nosotros hoy es directa y no tiene una respuesta fácil. ¿Qué ve el mundo en nuestra iglesia? ¿Qué ve el mundo en nuestra familia? En mi familia, mi esposa, mis hijos. ¿Qué ve el mundo? ¿Qué ve el mundo en mi vida? ¿Qué ve el mundo en ese grupo de amigos cristianos que tengo? Wow. No te estoy preguntando esto para condenarte, ni para criticarte, ni para que te sientas mal. Te lo pregunto porque creo que cuando la iglesia vive genuinamente en comunidad intencional, el evangelio avanza de una manera que ningún programa podría replicar. Cuando la iglesia vive en el individualismo disfrazado de fe, el testimonio del evangelio, ¡pum!, se apaga. Ustedes vienen de una historia no muy buena, y no voy a decir que todo fue malo, pero no muy buena. Pero quiero decirles que ya no hay excusa, ya no hay falsas justificaciones. Con lo que ustedes han escuchado y lo que espero que estén leyendo, ya es hora que salgamos de ese modelo para entrar al modelo de la palabra de Dios. La comunidad intencional no es un proyecto de crecimiento de iglesia, es la manifestación natural del amor de Cristo, pero es un amor vivo, viviendo en su pueblo. La iglesia que vive junta es el argumento que el mundo no puede refutar. Es el argumento que el mundo no puede refutar. Y quiero darles algunos ejemplos acá para que vean de qué estoy hablando. ¿Sabe? Imagina una hoguera encendida en una noche fría, las brasas arden con intensidad porque están juntas. Ahora, toma un carbón con unas tenazas y sácalo del fuego. Pues no importa cuán encendido estuviera en ese momento. Separado de los demás, en pocos minutos el resplandor disminuye, el calor se pierde y finalmente el carbón se apaga y queda negro y queda frío. Lo mismo ocurre con el creyente que se aísla. Puede haber tenido momentos de gran fervor espiritual, pero separado de la comunidad se enfría, es inevitable. No es cuestión de voluntad, es física, espiritual. Estamos diseñados para arder juntos. Esto significa que el creyente aislado no está expresando madurez espiritual, está violando su diseño. Pero no solo quiero ver ese ejemplo. Vean este es muy bueno. Esto es la estrategia del lobo. Un pastor que trabajó años cuidando ovejas en los Andes contó algo que nunca se me olvidó porque lo estaba leyendo. Y él dijo, el lobo nunca ataca al rebaño cuando está unido. El lobo tiene paciencia, observa y espera. Y cuando una oveja se aleja, cuando se distrae y se separa unos metros del grupo, en ese momento ataca.
Pedro conocía esta realidad cuando escribió: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El aislamiento no es solo una preferencia personal, es vulnerabilidad espiritual. Wow. Miren, una pareja que llegó a la iglesia en un estado muy frágil, un matrimonio quebrantado, deudas, dudas, alguno de ellos estaba lidiando con una adicción. Bueno, los recibieron tan bonito el primer domingo, pero lo que los ancló no fue el sermón ni fue la música. Fue un matrimonio de edad mayor de la congregación que los invitó a cenar en su casa esa misma semana. No para predicarles, solo para comer juntos, escucharlos, orar por ellos en aquella noche. Esto se repitió cada semana, semana tras semana. 2 años después, aquel matrimonio estaba restaurado, libre de la adicción, y eran ellos los que ahora estaban invitando a otras parejas a su mesa. La comunidad intencional no ocurre en auditorios. En momentos como estos ocurre alrededor de mesas sencillas, en casas reales, con vidas reales. Otro ejemplo lindo es el árbol y el bosque. Mire, los ecólogos han descubierto algo fascinante. Los árboles de un bosque no crecen de manera independiente. Bajo la tierra, sus raíces están interconectadas a través de una red de hongos microscópicos llamados red de madera. A través de esta red, los árboles más grandes comparten sus nutrientes con los más pequeños. Los árboles enfermos reciben ayuda de los vecinos sanos y los árboles moribundos transfieren sus últimas reservas de carbono a sus vecinos antes de morir. La ciencia llama a esto la red de madera. La Biblia, ¿saben cómo lo llama? Koinonía, comunidad. No fuimos diseñados para crecer solos, fuimos diseñados para crecer conectados. Entonces, ¿qué debo hacer con todo esto? Bueno, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y esos son los consejos. Evalúa tu nivel de comunión real. Pregunta, ¿hay alguien aquí que me conoce genuinamente? No mi rol en la iglesia. ¿Alguien que conoce mis luchas reales, mis áreas de pecado recurrente, mis dudas? Si la respuesta es no, reconoce la necesidad y actúa. Satisfacerla es parte de tu discipulado, no un extra intencional. No solo eso, comprométete con un grupo pequeño. Pastor, pero no hay. Inicia. 2, 3, 4 mujeres, 2, 3, 4 hombres. Vamos a reunirnos cada semana para orar, para leer la palabra de Dios, para apoyarnos, para cuidarnos mutuamente. No solo eso, sé consistente, no conveniente. Aparece cuando estás cansado, cuando tienes cosas mejores que hacer, cuando no tienes ganas. Llamas al hermano que lleva semanas sin aparecer, no para juzgarlo, sino para buscarlo. Tu familia espiritual ocupa un lugar prioritario en tu agenda. Abre tu hogar y tu mesa. Hechos 2 ocurría en casas. No necesitas una casa perfecta ni ser chef. Necesitas disposición. Una cena sencilla, compartida con hermanos que se aman, tiene más poder espiritual que muchos eventos religiosos bien producidos. Y rompe el ciclo de anonimato. El próximo domingo, en lugar de llegar, recibir y salir, detente. Conoce a una persona nueva. Profundiza con alguien que no conoces, que conoces superficialmente. Pregúntale cómo está de verdad. Escucha. No te apresures, la comunidad comienza con detenerse unos minutos. Si alguien, como siempre, piensa, no, es que yo, porque son demasiado chismosos en la iglesia. Pastor, usted conoce el dicho que pueblo pequeño, infierno grande. Todo eso simplemente son mentiras que nos van a detener para hacer lo que Dios quiere que hagas. Mira, no asumas, tú no sabes qué es lo que va a pasar, pero Dios sí, y ya Él lo dejó en su palabra. Lo que va a desatar la iglesia comportándose así es el poder de Dios y va a empezar a atraer a otras personas. Tienes que abrirte a otros, no los mismos de siempre, porque ya los mismos de siempre quizás no tienen cura porque no la quieren, o simplemente ya esos están bien. Es hora de que busques a alguien más. Mira, no fuiste diseñado para vivir solo, eres reflejo de Dios, de un Dios que en sí mismo, nota, es una comunidad eterna, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué dice el Salmo 133:1? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos
juntos en ¿qué? Armonía. ¿Creen ustedes la Biblia? Miren cuán bueno y cuán delicioso. ¿Alguna vez han sentido eso en la iglesia? ¿Cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía? No, pastor, es que hay ciertos elementos. Ya con lo que me acabas de decir, ya tienes prejuicio. Quiere decir que el amor de Cristo todavía no se ha apoderado de tu corazón y de tu vida. Si tú te crees mejor que los demás o en algo mejor que los demás, la Biblia es claramente, ojo, cuidado, no sea que tú también caigas. Dice que hay que pensar de los demás como superiores a nosotros mismos. Lee lo que dice la Escritura. Y amar a las personas. No donde yo quiero que estén, sino como están y donde están. Y jamás pensando que yo estoy mejor que ellos. Porque si fuera así, dale gracias a Dios, porque es Dios el que ha hecho el trabajo en ti, no tú. Toda la gloria es para el Señor. Y termino con estas palabras. Número 1. ¿Estás realmente en comunidad o simplemente asistiendo a reuniones? ¿Hay alguien que te conozca de verdad y que ore por tus luchas reales? Mm. ¿Estás dispuesto a dar los pasos para vivir en comunidad esta semana? ¿Estás dispuesto a vivir en comunidad a propósito esta semana? Noten, este sermón no es para que simplemente lo escuches y después digas, ah, qué bonito, me encantó, pero qué difícil. No, mira, esto es algo que elegimos hacer y solo se verá en aquellos que realmente lo van a elegir. Es que me da miedo, déjame ayudarte con eso. 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos da el poder para poder amar y controlar eso que quizás nos tiene atrapados o nos ha atrapado. El Espíritu Santo que vive en ti tiene el poder de abrirte a la comunidad, pero tendrías que tener una decisión, hacer una decisión. Tiene el poder de curarte del miedo a ser conocido. Tiene el poder de curarte, de darle el valor, de quitarte esa máscara frente a los hermanos y empezar a tener confianza. 3,000 personas se convirtieron en un día, pero después de ese día lo que los mantuvo juntos, a esas 3,000 personas, era, escúcheme, firmes en la fe, fue la comunidad que se formó alrededor de ella, cada día en las casas, partiendo el pan y comiendo juntos con sencillez de corazón. ¿Estarías dispuesto a vivir en comunidad a propósito esta semana? ¿Con quién vas a estar esta semana? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué es que solo comemos juntos cuando hacemos algo en la iglesia juntos? ¿Y por qué no puede ser una familia invitando a otra? Es que vivimos muy largo el uno del otro. Si se planea bien, siempre se puede. ¿Por qué? Porque necesitamos estar juntos. Solamente termino con esta anécdota. Una vez aquí en Estados Unidos fui a cierto lugar y fue increíble, entrando a una iglesia y de cierto grupo aquí en Estados Unidos. Y fue una de las cosas, una de las enseñanzas más bonitas, porque después del servicio de una familia sin conocer, simplemente dijo, ¿a dónde van? Pues vamos a ir a comer por ahí. No, 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 vamos a mi casa. Y al llegar a la casa, la mesa era inmensa, porque no era una sola familia, eran como 4 o 5 familias. Y cada una de ellas tenía 4 y 5 hijos. Solo imagínense la mesa que había ahí. Todas las mujeres cocinando, preparando, los hombres conversando, ayudando, los niños por aquí, por allá. Bueno, eso fue algo espectacular, un testimonio de lo que es la vida en comunidad, la vida real de Cristo en familia. No me conocían, pero sí supieron lo que es el amor de Dios y mostrarlo. Que ojalá que Dios, a través de estas palabras, pueda llenar sus vidas y no solo llenarlas, sino hacer algo de manera que podamos transformar nuestra iglesia en la iglesia primitiva y que a través de eso el mundo lo pueda ver. Y eso abra puertas para que muchas personas vengan a Jesucristo buscando el mismo amor que estamos practicando los unos con los otros. Oremos, Señor, en tu nombre pongo en la iglesia en tus manos y oro para que esto no haya sido conocimiento, sino un reto,
y que todos aquellos que lo quieran tomar empiecen a experimentar el verdadero amor, la verdadera comunidad, la verdadera, Señor, realidad de lo que tú formaste y creaste para que fuéramos iglesia. No un grupo que se reúne los domingos para consumir solo lo que se da, sino una familia en donde vivimos. Te ruego, mi Dios, que esto que hoy he compartido lleve cambios en la vida de la iglesia, cambios en la vida de los hermanos, que hoy haya gente que diga, ya no quiero estar con esta máscara, me la voy a quitar en el poder del Señor. Voy a buscar a alguien y voy a empezar a conversar, a compartir mi vida y a llevar las cargas los unos de los otros. Y si aquí hay alguien sin Jesús, ojalá ya que haya entendido que esto solo puede darse cuando tiene a Jesucristo como el Salvador de su vida, el Señor de su vida, y que esto solo se puede dar con arrepentimiento sincero y total de sus pecados. Y venir a Cristo humildes, pidiéndole perdón por cada uno de los pecados, arrepentidos sinceramente y pidiéndole perdón por ellos, salvación y vida eterna. Te ruego, Dios, haz la obra que quieres hacer en tu iglesia el día de hoy y que no salgamos de aquí siendo los mismos, sino transformados por medio de nuestro entendimiento, por lo que hoy tú nos enseñaste. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios me los bendiga. Les amo mucho. Los dejo con los hermanos para que continúen y que esto que predicamos hoy lo vuelvan a escuchar de manera que puedan volver a escuchar lo que Dios les dijo y que empecemos a formar ese grupo que Dios quiere formar en la iglesia Los Valles. Un abrazo para todos. Los amo. Chao.